Mis amados hermanos y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más en este altar familiar a considerar la Escritura, a considerar la palabra de Dios nuevamente. Vamos a tener una corta oración para iniciar. Padre eterno, gracias Señor. Gracias por este privilegio de poder considerar tu Escritura, Señor. Háblanos. Permítanos en ella encontrar, Señor, esas pautas firmes, fuertes que vienen de ti para nuestro diario caminar, Señor. Permítenos, Señor, entender un poco más de tu mente y gracias por darnos la sabiduría y el entendimiento, mi Padre. Gracias por tu Espíritu Santo y apelamos a Él, mi Señor, para que en esta noche tu palabra sea eficaz y grabada en nuestro corazón. Ponemos este tiempo en tus manos, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Y como les decía, es un privilegio nuevamente considerar la palabra de Dios para nosotros como sacerdotes, nuestras esposas y para nuestros hijos aquí en el hogar. Y hablando de hijos, una de las tácticas que emplea el enemigo contra ellos es implantar duda y temor en sus mentes. Y en esa táctica, que también a veces la aplica con nosotros como padres, es convencernos o tratar de convencernos de que Dios está lejos o nos ha rechazado, como que se ha olvidado de nosotros, como que estamos medio al garete en términos náuticos. Y la razón que lo intenta es porque sabe muy bien que si logra que una persona se sienta de esta manera, podrá desviarle fácilmente. Y nosotros, en alguna forma, un poco más afianzados, tenemos más dificultad para desviarnos, pero nuestros hijos no tanto. Por eso es que a veces ellos se sienten rechazados y abandonados. Son susceptibles en sus jóvenes mentes, para ellos muchas cosas son dramáticas y sentir esa ausencia y esa soledad causa que acudan a veces a esconderse en actividades de este mundo y en la mayoría de los casos esas actividades les separan de la voluntad de Dios. Así que la pregunta que debemos hacernos es, ¿se ha olvidado Dios de nosotros? ¿Se ha olvidado de nuestros hijos? ¿Nos ha rechazado de su lado? Para contestar esta pregunta hoy quisiera acudir a el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19. Toma tu Biblia, ábrela allí en el Antiguo Testamento, los primeros libros, en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Y como este tiempo que tenemos es limitado, no vamos a leer el capítulo completo, vamos a utilizar algunos versículos claves para responder nuestra pregunta y algunos versículos que nos proporcionarán el alimento espiritual que tanto necesitamos. Ahora bien, para entender mejor lo que estaba sucediendo en ese momento y entender cómo lo que vamos a estudiar se puede aplicar a nuestra vida hoy, hagamos un breve repaso de historia. Lo primero que debemos notar es que en este momento de la historia, los profetas de Dios habían sufrido una gran persecución en manos de Jezabel. Eso lo vemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo anterior, en el capítulo 18, versículo 4. Ahora bien, la mayoría de nosotros hemos escuchado el nombre de Jezabel en otras ocasiones y asociamos ese nombre con manipulación, seducción, odio por la autoridad espiritual. Pero, ¿quién fue esa mujer? ¿Quién fue Jezabel? Bueno, Jezabel fue una reina en el antiguo Israel. Era hija del rey de Sidón y se casó con el rey de Israel, Acab. Israel, el reinado del norte. Ella usó su influencia manipuladora, seductora sobre Acab, el rey de Israel, y lo condujo a la religión pagana de Baal y que él patrocinara la religión de Baal. Eso lo vemos un poquito antes, en el capítulo 16, versículo 31. Y todo eso condujo a una persecución de los profetas de Dios por parte de la reina. Elías, profeta del Señor, pronto se encontró solo.
Nos lo describe en el capítulo 18, versículo 22. Pero aunque Elías aparentaba estar solo, en realidad no lo estaba. La realidad es que Elías estaba mejor acompañado que nadie, porque Dios nunca se apartó de él. Y la prueba es la victoria que Dios le entregó sobre los profetas de Baal. Dijo esto porque Elías retó a los 450 profetas de Baal a que probaran que su Dios era superior a Jehová. Pero por mucho que hicieron, que gritaron, que lloraron, nada pudieron hacer. Sin embargo, Dios, poderoso, produjo una gran señal del cielo y de esa manera entregó una victoria total a Elías. Esto lo vemos en el capítulo 18, versículo 40. Ahora, ¿por qué es necesario conocer estos detalles? Bueno, debemos saber los detalles porque ellos nos demuestran dos cosas muy importantes que todos nosotros debemos tener siempre en mente. Primera, nos demuestra que si no estamos parados firmes en nuestra fe, la influencia de otros puede ocasionar que nos desviemos del camino, igual que le sucedió al rey de Israel. Recordemos que el espíritu seductor y manipulador de Jezabel está muy vivo y buscará desviarnos de los caminos de Dios en todo momento. El rey de Israel no estaba firme, no estaba cimentado y se unió en yugo desigual con una persona extranjera y permitió que las creencias de ella invadieran su corazón y permitió que él desviara entonces no solamente su vida, sino todo el pueblo. Recordemos lo que nos dice el Señor en su mensaje a la iglesia de Tiatira en el Apocalipsis. Apocalipsis 2, capítulo 20. Les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuidado con Jezabel. Y número 2, nos demuestra que aunque en ocasiones nosotros nos podríamos sentir solos o que nuestro enemigo es superior en número a nosotros, Dios nunca abandona al siervo fiel y le entrega la victoria sobre toda ocasión. Bueno, manteniendo estos breves detalles en mente, continuemos ahora con nuestro estudio. Cuando la reina Jezabel se enteró de la gran derrota que tuvieron los profetas de Baal en manos de Elías, ella prometió que lo iba a matar. Y Elías, pies en polvorosa, huyó por temor. Versículos del 1 al 3, capítulo 19 del primer libro de Reyes. Cuando leemos, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, profeta del Señor, quien había sido siempre obediente a Dios, ese hombre que Dios había usado grandemente para demostrar su majestad y poder, ahora se encontraba asustado, temeroso y huyendo. En otras palabras, este siervo fiel ahora se encontraba alejándose de la voluntad de Dios. Las circunstancias que lo rodeaban había causado que se diera por vencido y huyó y buscaba esconderse. Fijémonos bien cómo nos dice la palabra aquí en el capítulo 19, en los versículos 8 y 9, cuando leemos, se levantó pues, comió, bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo,
¿qué haces aquí, Elías? Y la pregunta que nos surge ahora y que debemos hacernos es, ¿sucede esto en nuestras vidas? ¿Estamos en algún punto en donde el Señor nos tiene que preguntar, ¿qué haces aquí? Y ese es el nombre de este estudio. ¿Qué haces aquí? En realidad es que lo que le sucedió a Elías no es muy diferente a lo que le sucede a muchos. Y digo esto porque la gran mayoría de nosotros nos encontramos en una situación difícil a veces. Y lo primero que tendemos a hacer en esas situaciones difíciles es huir, acudir a nuestro refugio. En el caso de Elías vemos que él acudió a una cueva donde buscaba resguardarse, esconderse, pero para nosotros esa cueva de refugio pueden ser muchas otras cosas. Para nuestros hijos, esa cueva de refugio puede llegar a ser muy peligrosa. Puede ser una amistad muy cercana con unos consejos perversos, igual desde inmaduros posiblemente a los de esa juventud. Pueden ser un pariente cercano, muy querido, puede ser un grupo de amigos, una organización aún de estas callejeras. En otras palabras, para nosotros, para nuestros hijos, esa cueva puede ser todo aquello que les provee un sentir de seguridad, pero que no necesariamente caen o están dentro de la voluntad de Dios. Y ese fue el caso de Elías. Él huyó por 40 días y 40 noches, hasta llegar a este lugar donde él pensaba que estaba a salvo de la persecución de Jezabel, y se escondió. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿era allí donde Dios quería que estuviera Elías? Evidentemente la respuesta es no, y por eso Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Dios no te quiere escondido. Dios no te quiere escondido. Dios no quiere que el creyente esté huyendo y se esté escondiendo. Hijos, Él no quiere que estemos allí agazapados. Él nos quiere marchando, avanzando. Pero desdichadamente eso es algo que muchos no escogen hacer. ¿Y por qué no se escoge hacerlo? Bueno, una razón puede ser encontrada en la respuesta que Elías le dio a Dios. Fíjense que en la respuesta que Elías le dio al Señor, aquí en Primera de Reyes 19:14, el versículo 14, leemos, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuántos pueden ver ese dolor en esa respuesta? Y yo digo que existía dolor en su respuesta porque él estaba contestando con un corazón compungido al ver la manera en que el resto del pueblo de Dios se comportaba, al ver que ellos abrazaban la maldad, rechazaban el bien. El profeta se sintió impotente. Al ver de la manera en que el resto del pueblo de Dios abrazaba la maldad y el bien, el profeta se ahogaba en compasión propia. Y en realidad eso es algo que la mayoría de nosotros sentimos en ocasiones. Y lo digo porque hoy en día, al igual que en el tiempo de Elías, el hombre ha escogido seguir doctrinas de hombre en vez de aceptar y abrazar la verdad de Dios. Y ese rechazo a la verdad de Dios en ocasiones nos hace sentir impotentes, que no podemos avanzar en la obra de Dios, que nos sentimos sin fuerzas, abandonados o rechazados, y en toda ocasión eso nos conduce a encontrarnos en lugares en donde Dios no nos ha llamado y que eventualmente el enemigo los crea como lugares en donde no hay rechazo, en donde no hay abandono, en donde sí hay aceptación, siendo un engaño. Dios no nos quiere ahogándonos en compasión propia. Dios no te quiere en sufrimiento y dolor, hijo. Dios no te quiere preocupado y atormentado.
pero en muchas ocasiones es exactamente allí donde llegamos y permanecemos. ¿Y esto por qué sucede? Esto en muchas ocasiones sucede porque nosotros esperamos que Dios actúe de cierta manera, pero Dios no siempre actúa de la manera que esperamos o que buscamos. En el caso de Elías, Dios le había entregado la victoria sobre los profetas de Baal con una señal espectacular, fuego que descendió del cielo y que consumió absolutamente todo. Pero debemos notar que esa victoria fue la que causó que Elías tuviera que huir para salvar su vida y ahora se encontraba sufriendo y atormentado, escondido en una cueva. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que mientras más fiel seas a Dios, más serás atacado. Más serás atacado. Ahora, quiero que nos fijemos en un detalle. En los versículos 11 al 13, encontramos que Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Quiero que notemos esto. Quiero que notemos cómo Dios no siempre obra de una misma manera para calmar el sufrimiento y el dolor del siervo de Elías. Dios no utilizó un poderoso viento, Dios no usó un terremoto, Dios no usó un fuego, usó un sonido apacible y delicado. Y eso es eso en lo que nos metemos cuando nosotros tratamos de huir y escondernos y entramos como en ese grande y poderoso viento y entramos como en ese terremoto y entramos como en ese fuego. Pero es allí de donde debemos salir para entrar en ese sonido apacible y delicado. Tú que hoy sufres, tú que hoy estás adolorido y atormentado debido a las circunstancias que te rodean, debido a esa imagen de esas circunstancias, debido a esa estima en esas circunstancias, no esperes que Dios haga soplar un poderoso viento, no esperes que Dios haga llover fuego del cielo, no esperes que Dios cause un terremoto. No, estate atento y obediente a su palabra, y Él te sacará de ese lugar de sufrimiento en que te encuentras. Así que examina hoy tu vida, no seas que Dios te esté diciendo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ahora bien, cuando Elías le respondió a Dios, él no tenía una mala intención en su corazón. Lo que sucedió fue que Elías no se había dado cuenta que al huir y esconderse, él se estaba apartando del propósito de Dios. Y es por eso que Dios le contestó con lo que encontramos en el versículo 15 y 16, capítulo 19 del primer libro de Reyes, cuando leemos, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías tenía una misión que cumplir. Quiero que notemos algo de suma importancia aquí. Notemos que Dios le dijo a este siervo, ve, vuélvete por tu camino por el desierto.
Detengámonos aquí por un breve instante y exploremos el significado del desierto. ¿Qué es un desierto? Es un lugar desolado, un lugar caliente, un lugar inhóspito, un lugar donde vivir es algo casi imposible. Un lugar árido donde no existe sombra, donde no hay agua para saciar la sed, un lugar que causa sufrimiento. ¿Por qué le ha llamado atención ese detalle que aparentemente es tan insignificante? Bueno, es para que todos estemos conscientes que en ocasiones hacer la voluntad de Dios no será fácil. Pero hacer la voluntad de Dios es el llamado de todo cristiano. Elías tenía una misión que cumplir. El camino no sería fácil. Nosotros tenemos una misión que cumplir y el camino tampoco nos será fácil. Tendremos que atravesar por un desierto. Tendremos que atravesar por lugares difíciles donde no encontraremos quizá refugio en aquellos que amamos, pero no obstante, tendremos que perseverar y cumplir con la voluntad del Padre. Regresemos ahora a la pregunta inicial. ¿Se ha olvidado Dios de los cristianos fieles? ¿Se ha olvidado Dios de nuestros hijos? ¿Nos ha rechazado de su lado? Y la respuesta a nuestra pregunta la encontramos en la respuesta que da Dios a Elías. Versículo 18 de este mismo capítulo 19 del primer libro de Reyes. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. A pesar de que Elías había huido, a pesar de que este siervo se había atemorizado y se había escondido, Dios no le había abandonado. El plan de Dios no se había detenido. Elías pensaba que estaba solo. Él pensaba que nadie le ayudaría. Pensaba que estaba totalmente abandonado. Pero Dios había seleccionado no a uno, no a dos, sino a 7,000 para que le ayudasen. Es verdad que en ocasiones tendremos que pasar situaciones difíciles, hijos, pero no podemos permitir que llegue el enemigo y nos desvíe de la voluntad de Dios, porque de algo que sí podemos estar bien seguros es que llegará, el enemigo llegará y tratará de desviarnos. El enemigo tratará de angustiarnos, de atormentarnos, tratará de herirnos, tratará inclusive de matar nuestra fe, tratará de hacernos sentir solos e impotentes. Y es por eso que tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios en todo momento. Ahora te pregunto, ¿te encuentras en un lugar desolado? ¿Te encuentras en un lugar de dolor? ¿Te encuentras huyendo de la voluntad de Dios? Escucha la pregunta que hoy te hace el Señor. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Devuélvete, pasa por el desierto, retoma tu camino. Apégate y aférrate a la palabra del Señor. Busca el refugio y el seno del hogar. Padres, ¿qué haces ahí? Escucha lo que Dios te pregunta hoy. Apégate a la Escritura y forma una sola unidad en el hogar. Una sola roca alrededor de Cristo. Una sola monolítica unidad que no permita que esos pensamientos de ausencia, que esos pensamientos de dolor, que esos pensamientos de abandono te lleven a esconderte en un lugar desolado, te lleven a refugiarte en un lugar de dolor y te encuentres en últimas huyendo de la voluntad de Dios. ¿Qué haces ahí?
reflexionemos. Padre eterno, gracias Señor. Gracias Dios mío por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias por lo que hiciste y obraste en el pasado a través de tus profetas, Señor. Gracias mi Señor por todas esas bendiciones y bondades y por todos esos milagros que hemos visto en nuestras vidas, mi Señor, que hemos visto alrededor nuestro. No permitas que aún después de haber saboreado, Señor, todas esas mieles y bendiciones, Señor, ahora nos alejemos, nos entristezcamos y permitamos que esa idea de ausencia sea la que el enemigo instale en nuestra mente. Permite, Padre, que tu palabra siga enriqueciendo nuestra vida, que tu Espíritu Santo, Señor, siga fortaleciendo nuestro entendimiento. Y gracias, mi Señor, porque día a día sigue siendo vivo, real, Señor, en cada una de nuestras vidas. Toma, mi Padre, cada uno de estos padres y madres. Toma, Señor, cada uno de estos hijos y unidos en una sola roca alrededor de esa roca que es Cristo. Unidos monolíticamente, Señor, que seamos unas familias de victoria. Unas familias, Señor, que están firmes e inamovibles frente a las acechanzas del mal. Entregamos el resto de esta noche, mi Señor, en tus manos. Te glorificamos y te rogamos, mi Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos estés permitiendo, Señor, ver tu bondad y tu misericordia. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga, que tengan una feliz noche.